¿Por qué en la Patagonia Argentina se encuentran tanta cantidad de fósiles de dinosaurio? Como en muchas zonas áridas del planeta, sus rocas expuestas afloran a la vista de quienes buscan interpretar la historia de la vida. En los museos, junto a los paleontólogos y paleontólogas, podemos conocer sobre el surgimiento, desarrollo y extinción de los dinosaurios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego. Hola, Tiara. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, este es un dinosaurio que es muy parecido a Musaurus, la especie que ustedes estaban interesados. Y es un dinosaurio que encontramos, vivió en la misma época acá en Patagonia. Son lo que nosotros les decimos los sauropodomorfos. Bueno, los sauropodomorfos son estos dinosaurios que tenían un tamaño relativamente pequeño y fueron los primeros dinosaurios que empezaron a caminar en cuatro patas. Ustedes ven que está como dando pasos en una posición cuadrúpeda, y estos fueron los antecesores de los gigantes dinosaurios que habitaron después, ¿sí? Los típicos dinosaurios de cuatro patas, cuello largo y cola larga. Bueno, estos fueron los ancestros directos, los que dieron origen a estas especies gigantes. ¿Y por qué tiene la cabeza tan chica? Bueno, eso es muy interesante porque es una de las características de esta familia, ¿no? Se empezaron a evolucionar en este alargamiento del cuello, empezaron a evolucionar con un alargamiento del tórax, ¿sí? Que tiene que ver con la dieta herbívora también, porque para digerir la materia vegetal uno necesita cambios en su fisiología, en su biología. Por ejemplo, hoy en día vemos animales que son herbívoros y que son rumiantes, es decir, que mastican una vez, tragan, después regurgitan, siguen masticando, porque la materia vegetal es muy difícil de digerir y de asimilar, ¿sí? Y hay otras especies, como el caballo, por ejemplo, que mastican un poco, tragan y después tienen como una cámara de fermentación en la panza, y es por eso que los caballos tienen una panza bastante grande, ¿sí? Bueno, estimamos que los dinosaurios herbívoros eran de ese tipo de herbívoros, ¿sí? Entonces tienen un tórax grande, un cuello muy largo que probablemente les servía para poder alimentarse de diferentes lugares sin moverse demasiado, y la cabeza muy pequeña. ¿Por qué? Porque no lo usaban tanto como los herbívoros modernos, ¿sí? Los dientes servían básicamente para cortar hojas y tragar, y iban a la cámara de fermentación que tenían Claro, no para cazar, digamos. No para cazar, exacto. Cuando uno ve un dinosaurio carnívoro, lo que ve es que tiene una cabeza así, porque era su principal arma de depredación. Este también tiene garras, es bien interesante porque retuvieron de los primitivos, carnívoros primitivos, el desarrollo de garras en la mano. Y esto es algo que nos generó muchas preguntas durante mucho tiempo a los paleontólogos. ¿Para qué tenían estas garras tan particulares? Que puede tener que ver con el tipo de reproducción que tenían. Estos animales se reproducían a través de huevos. Lo interesante es que sabemos que formaban lo que llamamos colonias reproductivas. Es decir, que se juntan los individuos de la manada y coordinan su reproducción para anidar en el mismo lugar, como hacen hoy en día muchas aves marinas. Los pingüinos son famosos por hacer estas colonias reproductivas gigantes. Entonces hacían pequeños pozos, ponían los huevos y 50 metros para el costado había otro individuo, otra hembra que estaba poniendo huevos. Y eso también es una estrategia de defensa ante la predación. Si quieren les puedo mostrar en el laboratorio, tenemos los nidos con huevos de Musaurus y algunos fósiles originales del Musaurus.
que están viendo es uno de los nidos con huevos de dinosaurios que encontramos. Si se fijan, hay unos 18 huevos en este nido y muy cerca de donde encontramos este, a 100, 200 metros, había otro nido igual con el mismo tipo de huevos y en toda la zona hemos encontrado más de 80 huevos. ¿Y cómo se organizaban estos dinosaurios con sus huevos? Básicamente lo que encontramos es estas acumulaciones de huevos que probablemente las ponían en una depresión, pero no hacían un nido como hacen hoy día las tortugas, en donde tiran los huevos y los tapan. Estos probablemente estaban en la superficie. Y eso tiene que ver con algo que también les quería mostrar. Ya vengo de eso. Son muy chiquitos, ¿no? Re chiquito. Esta es la garra, la mano de un ejemplar adulto de Mosaurus. Y lo que les quería mostrar es, ¿se acuerdan que les dije el desarrollo tan grande de la garra, ¿no? Sí. De la mano que tenían? Fíjense el tamaño que tiene esto, ¿sí? Entonces, en un animal que no necesitaba esto para cazar ni para atacar a ninguna presa, ¿para qué podría haber usado una garra tan grande? No sé, ¿se les ocurre algo? Defenderse. Defenderse puede ser una. Y la otra posibilidad, ¿qué puede ser? Agarrar sus huevos. Claro, si ponían los huevos en depresiones, necesitan cavar de algún modo. ¿Sí? Genial. Entonces estas garras pudieron haber sido conservadas en la evolución simplemente porque eran útiles para algo fundamental en una especie, que es la reproducción. ¿Y ustedes cómo hacen para encontrar esto? Porque no es que excavan un pozo y encuentran un cráneo o algo por el estilo. Claro. Deben saber la zona o algo por el ¿Qué estilo. tipo de lugares Exacto. van a explorar? Buenísimo, es muy buena pregunta. El hallazgo inicial que se hizo en esta zona, en la provincia de Santa Cruz, la hizo un paleontólogo argentino que se llamaba José Fernando Bonaparte. Bonaparte fue como el primer gran descubridor de dinosaurios de Patagonia. Muchos de los primeros hallazgos los hizo él realmente. Y en la década del 70, del año 76-79, Bonaparte estuvo en esta zona de Santa Cruz, donde se habían encontrado algunos huesitos, y lo que encontró fue los primeros restos de huevos y pichones de Mosaurus. Genial. Y bueno, desde entonces nunca se había trabajado mucho más, y en el 2002, cuando yo era estudiante, estaba haciendo mi posgrado, decidí organizar una pequeña expedición. La primera vez éramos 2 personas en una camioneta que se nos descomponía en el camino porque no teníamos muy buen equipo para llegar, y apenas llegamos encontramos que el lugar estaba repleto de huesos, repleto. Encontramos los primeros huevos, encontramos restos de cráneos, enseguida nos dimos cuenta que era parte del cráneo de un Mosaurus, un poco más grande que el pichón, pero más chicos que estos. Entonces, claro, habían pasado como 30 años desde que había ido Bonaparte, nadie había vuelto. Claro. Entonces, ¿cómo se exponen los fósiles? Por la erosión, ¿sí? La lluvia, el viento, Sí. va lavando el sedimento, y entonces fósiles que estaban enterrados empiezan a salir a la superficie. Entonces, 30 años sin que nadie buscara fósiles ahí, había un montón de cosas por buscar. Por descubrir. Al año siguiente ya organizamos mejor, fuimos como 7, 8 personas, y encontramos una asociación de juveniles, ¿sí? de crías. Encontramos este nido, lo encontramos ese año. Claro. Y bueno, y luego con el correr de los años seguimos yendo y seguimos encontrando cada vez más cosas. Pero siempre, bueno, es bueno seguir los pasos de exploradores previos que dicen, encontré esto ahí. Y esos son muchos los datos que utilizamos, ¿sí? O geólogos que están estudiando rocas en el campo y de repente se topan con los huesos. O a veces pobladores rurales que también dan notificaciones. Hace poco un dinosaurio que encontramos acá en Chubut fue el hallazgo de un poblador rural que lo vio, encontró algo y vino al museo y nos avisó, ¿por qué no vienen a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. Cuando tenía más o menos 15 años, 16, empecé a ir bastante a un museo, ¿no? Vivía en un museo en Buenos Aires en ese momento,
y empecé a ser voluntario, realmente porque quería acercarme y ver cómo era esto de los fósiles, la paleontología, y ayudar en lo que sea, a veces en el laboratorio limpiando, a veces algunos paleontólogos que trabajan ahí. Y ahí fue también que fui como voluntario a la primera expedición y realmente vi lo que era trabajar día a día con fósiles, y ahí me decidí por completo que quería dedicarme a esto. Y eso es algo re bueno que tienen los museos en general, que son instituciones bastante abiertas a que la gente se acerque y participe de la ciencia, aun si son chicos como ustedes o gente más grande puede acercarse y colaborar con lo que sea. Claro. ¿Y ustedes esperan hacer más descubrimientos? Creo que nos pasa a todos, que soñamos o esperamos realmente ir a un lugar y pasarnos 10, 20, 30 días ahí hasta encontrar algo que realmente nos cambie el estado del conocimiento, nos cambie las ideas que tenemos sobre cómo fue la historia de los dinosaurios acá en Patagonia. Así que seguro que esperamos hacerlo. Básicamente cada vez que vamos al campo estamos esperando hacer el gran hallazgo. Claro. El hallazgo de tu vida, el hallazgo que realmente te dé información para reinterpretar no sé, algún problema sobre la evolución o sobre el clima del pasado. Creo que es el motor de lo que hacemos.